Estás entrando a un mundo mágico, lleno de misterios. Una realidad paralela a la nuestra, donde las voces son ecos de la historia y tú el protagonista. Bienvenidos a Historias Reales. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, quien les habla, Javier Abejase, para Historias Reales. Esta vez vamos a estar con una entrevista exclusiva con el doctor Mario Segarra Torres, famoso investigador del fenómeno OVNI del Perú. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido a Historias Reales. ¿Cómo estás, Javier? Es un gusto saludarte de parte mía, el doctor Mario Segarra Torres, para investigador OVNI de Perú durante 28 años de trabajo, 58 años de vida cronológica y bueno, muy contento de poder estar contigo, de poder estar para toda la gente y hermanos y amigos uruguayos y exponerles todo lo que ha pasado estos últimos años en el tema de la ufología peruana. Cosas muy serias, cosas muy puntuales que han sido censuradas y que creo que es tiempo ya de que Uruguay y Sudamérica escuchen nuestra versión. Cuéntenos, ¿hay desclasificación de archivos OVNIs en este gobierno peruano? Javier, sí, cómo no, encantado de poderte responder la pregunta que has hecho, me parece fundamental. Sí, hubo un proceso de desclasificación político-administrativo constitucional que el que habla inició a fines de noviembre de 2012, después de consultar con muchos asesores legales de orden constitucional y bueno, porque hasta ese momento, hasta antes del 2012, todos los intentos, nunca hubo en realidad un intento de los ufólogos del Perú, sobre todo de los ya fallecidos de la década de los 70s y 60s, que digamos habría llevado a una respuesta oficial si el gobierno peruano o los gobiernos peruanos de los años 40 hasta nuestros días escondían algún tipo de evidencia documentaria oficial militar sobre el tema OVNI. No teníamos hasta ese momento ninguna evidencia física ni evidencia objetiva ni histórica sobre si habían o no archivos de estos. Entonces, con un grupo de asesores legales constitucionales, amigos nuestros, gracias a Dios, también con el apoyo de mi señora esposa, que tenía también alguna experiencia en el trabajo, digamos, de documentos judiciales, y emprendimos, nos organizamos y lo bueno es que fui bien asesorado en base a la Constitución Política del Perú que está actualmente vigente. Nosotros nos basamos en una ley constitucional, eh, digamos que se llama Ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información, Ley 27.806, que fue la que los asesores legales nos sugirieron aplicar en el caso del gobierno. En ese tiempo gobernaba el señor Ollanta Humala Tazo, hoy día procesado por delitos de corrupción juntamente con varios miembros de su ministerio y su señora esposa.
Nosotros, este proceso, como te digo, comenzó en el 2012, octubre del 2012, y culminó aparentemente en más o menos octubre del 2013. Lo que sí te puedo decir en resumidas cuentas es que este proceso se completó de principio a fin. Hubo unas respuestas oficiales del presidente peruano por primera vez en la historia, de un presidente del Consejo de Ministros y también de un militares del Ejército y la Fuerza Aérea. Eso sí hay que sostenerlo históricamente. Fue las primeras respuestas oficiales de cualquier gobierno del Perú en toda la historia sobre el fenómeno OVNI. Cuéntenos cómo es la historia, un poquitito, sobre la Fuerza Aérea y el Ejército, que le ha negado la existencia de archivos del fenómeno OVNI. Bueno, en cuanto al tema de la Fuerza Aérea y el Ejército, justamente cuando en principio hacen la primera respuesta en enero o febrero del 2013, en que el presidente Ollanta, mediante un secretario, nos responde diciendo que había recibido nuestra petición y que estaba siendo procesada, los asesores legales nos sugirieron hacer otra carta más detallada, donde pedíamos ya la desclasificación de todos los expedientes de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Marina de Guerra, que estaban bajo la égida del Ministerio de Defensa del Perú. En ese tiempo dirigido por un civil, el señor Pedro Cateriano, ministro de Defensa en ese momento en ejercicio. Y la respuesta que recibimos, sobre todo de la Fuerza Aérea, fue positiva, porque hay que tomar en cuenta que el presidente del Consejo de Ministros, Juan José Jiménez, nos autorizó, nos dio luz verde por primera vez en la historia de la ufología a abrir los documentos. Es decir, la orden civil del Consejo de Ministros del Gobierno Constitucional nos autorizó a desclasificar la documentación, pero no pasó lo mismo con los militares, y ahí es otra historia. La historia, Javier, es que a pesar de que, y esto quiero recalcar para la gente de Uruguay, la autorización del primer ministro Jiménez, que se dio en un pleno, en medio de una reunión del Consejo de Ministros, que es la reunión de todos los ministros del Perú, que a veces está el presidente y a veces no, autorizó a un ciudadano peruano como el que habla a que se le abran los expedientes. Esa orden era una resolución de orden tipo resolución suprema que está amparada por la Constitución. Es decir, era una resolución de tan alto rango civil constitucional que todos los demás funcionarios de arriba abajo tenían que obedecer a rajatabla, sin mentir y sin ocultar información. Luego esto llegó en los primeros días de septiembre, creo que 12 de septiembre, a la Fuerza Aérea. El 14 nos mandan una primera respuesta a mi casa, donde nos dicen que se allanaban a la orden del Consejo de Ministros y nos pedían 20 días hábiles para respondernos. Pero la respuesta fue muy rápida. El 24 de septiembre nos responden inmediatamente. Y la respuesta fue que no tenían ningún archivo físico, no tenían ninguna existencia de un archivo físico en sus arcas, en sus bóvedas no tenían nada. El Ejército igual, nos dijo que oficialmente no tenía nada. Cuando el 24 de septiembre nos mandan la última respuesta final del Ejército a mi casa, donde nos decían que no tenían esta documentación ninguna en existencia, a pesar que habíamos pedido en mi carta segunda todos los archivos de Perú sobre ovnis militares que eran de los años 40 hasta nuestros días. Ellos manifestaron que no tenían ninguna, o sea, ninguno, cero completamente. El Ejército después, el 8 de octubre, nos manda una carta a mi casa un poquito más detallada, pero tampoco tenían existencia en sus arcas de ninguna documentación. La Marina de Guerra del Perú, curiosamente, nunca nos respondió, a pesar que estaba obligada por ley a hacerlo. Esto, después descubrimos que la historia de la Marina de Guerra del Perú, que sí tiene archivos ovnis, sabemos que los tiene con un código clave llamado La Leyenda de los Tiburones Voladores, voy a hablar de eso después, y que ellos tenían una larga serie de actividades de encubrimiento con la CIA norteamericana,
O sea, desde los años 50 la Marina de Guerra trabaja más con la CIA norteamericana que con el gobierno peruano. Eso es una evidencia tremenda y que después poco a poco se va a llegar a saber. El tema de la historia de las respuestas oficiales de los militares peruanos, la información que ellos nos dieron hasta el 8 de octubre era que no tenían nada. Luego el 9 de octubre recibo una carta del presidente Ollanta, firmado por un alto funcionario del presidente Ollanta, donde curiosamente la respuesta era más o menos así. Decían que ellos se negaban a entregarme cualquier información sobre ovnis en el espacio aéreo peruano, porque decían de que yo estaba, ese material era secreto y reservado bajo las leyes de defensa y seguridad nacional, y que yo estaba pidiendo algo indebido. Entonces, ante una respuesta como esa, yo les pregunté a mis asesores abogados qué era lo que significaba eso, y ellos me dijeron que no era la respuesta más adecuada, porque por un lado, mientras los militares decían que no existía documentación, el presidente, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Perú, tácitamente me decía que sí había expedientes, pero que no me los podía entregar. Entonces eso era, me dice, una respuesta ambigua y contradictoria del gobierno peruano de ese entonces. Lo curioso del caso es que después, con los sucesos que pasaron después, a partir del 18 de octubre, en que se refunda la oficina de ovnis de la FAP y se la nombra como departamento, la DIFA, Departamento de Investigación a Fenómenos Aéreos Anómalos, fue algo verdaderamente increíble. La historia se vuelve truculenta y horripilante. Curiosamente ocurre algo extraordinario después de esa respuesta del 8 o 9 de octubre del presidente Ollanta. Súbitamente, el 18 del mismo mes, o sea, 10 días después de la respuesta del señor presidente Ollanta Humala, oficial, una respuesta oficial, algo ocurre increíble. La Fuerza Aérea reactiva su oficina, que antes se llamaba la OIFA, Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la FAP, y la refunda como Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos. Hace una conferencia de prensa por todo lo alto, involucra a los diarios principales de la capital, el diario El Comercio, canales de televisión, canal del Estado, y anuncia que va a tener una buena relación con la población peruana para saber qué cosa estaba ocurriendo en el espacio aéreo peruano. Por supuesto, un suceso que el cual yo estuve totalmente desconvocado, no me avisaron a último momento, y cuando quise hacerlo no pude obtener una invitación para entrar. Eso fue bastante evidente. Lo que pasó después ya sí fue increíble. De ahí pasa el del 18 de octubre, el día de esa inauguración de esa oficina, saltamos al 10 de diciembre del 2013, donde ocurre algo extraordinario, algo increíble, algo espantoso, cívicamente, constitucionalmente y legalmente inconstitucional. Es algo que lo voy a contar ahorita. En este tema se ven involucrados efectivamente gobiernos del primer mundo. Me gustaría saber qué opina usted de esto. ¿Por qué será? ¿Cuáles son los intereses? Esta es una historia, Javier, que ha sido ocultada por la media periodística de Perú por no sé qué razones. Puede haber, como tú dices, razones de peso de otro país, de otra potencia, en este caso Estados Unidos, es bastante probable. Pero lo que pasó el 10 de diciembre de 2013 fue ocultada al público. Yo esto lo revelé gracias a fuentes confidenciales de la misma FAP, que nos proporcionaron información de que el 10 de diciembre del 2013 la Fuerza Aérea, esta oficina, la llamada la DIFA, hizo una especie, al parecer, una ceremonia, no sé si privada, no fue pública. Ellos dicen que fue pública, pero hasta donde yo investigué y varios amigos investigaron, no fue pública. Dice que era para presentar a una revista institucional de la FAP, la cual tomó unas fotos de esta ceremonia. No tenemos constancia de eso, pero lo que sí tenemos constancia y seguridad es que entró a tallar un personaje, un señor periodista mexicano llamado Johanan Díaz Vargas, ex periodista de Televisa, ex periodista de Tercer Milenio. Y este señor periodista Johanan Díaz Vargas dice que era invitado especial de la FAP. Y curiosamente, ese día, a las 12 o 1 de la tarde, el cuerpo de la DIFA, o sea, todos estos integrantes de la DIFA,
ocurrió algo increíble. Le enseñaron 16 expedientes físicos de ovnis, 16 expedientes físicos de ovnis. Otro aspecto que quiero contar es que posteriormente este señor periodista apareció en videos de YouTube en el 2016 y 2 años después del incidente del 2013 en la Fuerza Aérea, y él dice que efectivamente se le enseñaron 16 expedientes, de su propia boca dijo, y que incluso un año después había regresado a la Fuerza Aérea y que él había vuelto a pedirle al director de esa oficina que le vuelva a enseñar expedientes. Entonces acá hay algo muy extraño. ¿Cuánta permisividad se le dio a este señor enseñándole material secreto y reservado? Quiero que veas un producto de acá de la Academia de Historia Aeronáutica, ¿ya? Su trabajo es recopilar, archivar y también dar a conocer información histórica respecto a las actividades aéreas en este país. Ellos han preparado esto, el tomo 14, OVNIs y Exploración Aeroespacial. Este libro, que es el producto de un trabajo profesional y exhaustivo de esta unidad, refleja o guarda documentos, en algunos casos originales, en algunos casos son fotocopias de reportes periodísticos, también del tipo oficial, de actividades ovnis en el país. Y lo bueno que esto viene desde 1947, ¿no? Y es un documento que podría decir guarda la historia de lo que es esta actividad en el Perú, ¿no? OVNIs y exploración aeroespacial. Y este es el tipo de documentos que se guardan, ¿no? OVNI, llegó el momento de saber toda la verdad. Y tiene ahí, me parece que este es un original, ¿no? Escrito a máquina de formato antiguo, ¿no? Bastante extenso. 3 tipos de OVNI. Son títulos interesantes, ¿no? Y entonces, como te digo, Javier, uno de los más importantes expedientes que se le mostró fue este expediente, que viene a ser el expediente 0007. Esto indicaba, este era el caso, por ejemplo, la portada del archivo físico del caso que se le enseñó a ese señor Johanan Díaz Vargas, es el expediente del caso 0007, el caso llamado caso La Joya Arequipa del 10 de mayo de 1980, que pertenece al caso del comandante Oscar Santamaría, que el 10 de mayo del 80, en la base de La Joya de Arequipa, al sur del Perú, en Arequipa, avista un ovni. En la mañana temprano se le manda a este piloto a subir en su casa a Sukhoi 22 y se le ordena dispararle a este objeto, unos 60 obuses, y se forma una pared de fuego. El ovni sale disparado, no queda indemne, y el avión lo sigue con velocidad Mach 1 y lo persiguió durante media hora para tratar de derribarlo. Nunca lo consiguió y tuvo que regresar a la base prácticamente sin combustible. Esta es la prueba de que la Fuerza Aérea no nos dijo la verdad. Lo que nosotros hemos llegado a descubrir es que a este señor se ha disculpado diciendo que él era un invitado especial y que esa invitaduría especial le daba el nivel para que él le pudiera mostrar cualquier tipo de documentación. Esto es totalmente falso, porque hemos revisado con los asesores legales peruanos y en ninguna ley, ninguna cápite, artículo del Ministerio de Defensa del Perú dice que un invitado especial, entre comillas, tiene más poder, y todavía extranjero, tiene más poder que un nacional peruano que tiene todos los derechos constitucionales protegidos por la Constitución del Perú. Es decir, acá se quebraron varias leyes: la ley de transparencia informativa, la ley de acceso a la información, ley civil constitucional para los ciudadanos de Perú, como el que habla, en favor de un ciudadano extranjero. Eso no está contemplado y eso trae consecuencias penales y administrativas para los funcionarios públicos que falsearon esa información.
y también incluso, como me dicen mis asesores legales, habría consecuencias constitucionales de Cancillería y de Extranjería contra el comportamiento de este señor, que más que periodista entró con una visa de turista, o sea, con una visa de visitante turístico. Entonces aquí también estaría involucrada la Cancillería del Perú para revisar la visa de este señor. Acá ha habido dolo. Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Óscar Santamaría Huertas y soy oficial piloto de la Fuerza Aérea del Perú en situación de retiro actualmente. El 11 de abril de 1980, a las 7:15 horas de la mañana, 1.800 hombres estaban en formación en la base aérea de La Joya, Arequipa. Todos ellos observaron un objeto estacionario en el aire que parecía un globo, como a 5 kilómetros de distancia y a unos 600 metros de altitud. Era luminoso porque reflejaba el sol.